Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Active Invest SA. Yo soy Fernando y en el día de hoy mi compañero Arthur nos va a estar hablando sobre la empresa Amazon. En su tesis de inversión llama a la empresa de Amazon como si fuera un ETF. Así que vamos a ver a detalle sobre su tesis de inversión. Ahora sin más, empecemos. Y bueno, comencemos. ¿Por qué Amazon es la mejor acción ETF? Escrito por Arthur Kaminsky. Amazon está considerada como una de las empresas más dominantes del planeta, con unos ingresos anuales que se prevé alcancen el billón de dólares a finales del 2028. La diversificación de la compañía es enorme. Más allá de su imperio principal de venta minorista y logística, Amazon domina segmentos de alto margen como el AWS, que es el Amazon Web Services, servicios para vendedores externos y suscripciones, al igual que se expande agresivamente hacia nuevos sectores. Está construyendo una amplia red de Internet satelital para competir con Starlink, implementando robótica avanzada en toda su red de distribución y afianzándose en el mercado de vehículos autónomos a través de Zoox. Pero quizás el motor de crecimiento más prometedor en este momento para Amazon sea su negocio de chips personalizados. Los chips AWS, Graviton y Trainium están en pleno auge, con un crecimiento interanual del 100% y una facturación anual de 20.000 millones de dólares. Ahora bien, como acá él menciona que es un muy buen punto, esta empresa de Amazon, si es que se acuerdan, como lo mencioné anteriormente, por el año 2000 nadie quería invertir en esta acción y porque básicamente no estaba generando mucho dinero, no sé si se acuerdan, que les compartí de que Jeff Bezos decía, sí, esta empresa ahorita mismo no está generando dinero, estamos todo el rato ahí haciendo que el dinero trabaje y entonces tú no ves que la empresa en sí tenga dinero. Y eso a la larga hizo que pudiera despegar y actualmente está haciendo la misma estrategia Amazon. Si ustedes acá, como pueden ver este gráfico que ha compartido acá Arthur, si ustedes compraron Amazon desde hace 5 años, literalmente el retorno que hubieran tenido en esos 5 años hubiera sido muy poco a comparación de lo que te ha dado de rendimiento el SP500. Con eso nos están diciendo que sí, en sí, ahora mismo, si uno ha convertido todos estos años en Amazon, estos últimos 5 años, tu retorno no hubiera sido superior al SP500. Y acá Arthur va a seguir explicando sobre ese tema. El foso económico. Jeff Bezos creía firmemente que cada dólar de flujo de caja futuro debería reinvertirse agresivamente en el negocio para ampliar su ventaja competitiva. Wall Street castigó las acciones a corto plazo, ya que los márgenes se redujeron, el flujo de caja libre cayó a números rojos y las ganancias se veían desfavorables. Pero mientras todos estaban pendientes del estado de resultados trimestral, una transformación masiva se estaba produciendo en segundo plano. Bezos afirmó que basaría sus decisiones de inversión en el liderazgo de mercado a largo plazo, en lugar de las ganancias a corto plazo. Consideraba a los accionistas no como especuladores que buscaban beneficios rápidos, sino como socios en un proyecto a largo plazo. Precisamente esa mentalidad explica por qué Amazon invirtió grandes sumas de dinero durante los años del desarrollo de Amazon Web Services, su red de logística y Prime. Inversiones que en su momento parecían completamente irracionales, pero que décadas después crearon ventajas competitivas inexpugnables. ¿Les suena familiar la fuerte inversión en centros de datos para satisfacer la enorme demanda de computación para la IA, cuya oferta es actualmente limitada? Es la misma estrategia de la expansión que vimos en el pasado, y hoy, en la era de la inteligencia artificial, no es algo diferente. La ventaja competitiva de Amazon sigue creciendo, y la IA solo fortalecerá aún más a la compañía. Ahora bien, acá vamos a ver sus servicios, el Amazon Web Services, o en español se le dice servicios de web de Amazon, conocido como la joya de la corona de Amazon, sentando las bases de su dominio actual, el enorme impulso que supone de la inteligencia artificial, liderado actualmente por Andy Jassy, quien comenzó como asesor técnico de Jeff Bezos antes de crear Amazon Web Services desde cero y finalmente suceder a Jeff Bezos como el CEO. El gigante de la nube nació de una lucha interna por ayudar a los propios ingenieros de Amazon a implementar un software que sea más eficiente y rápido. Jassy
y su equipo reconocieron que prácticamente todas las empresas se enfrentan a los mismos cuellos de botella en su infraestructura. Esa visión se materializó en marzo del 2006 con el lanzamiento de Amazon S3, Simple Storage Service, una utilidad revolucionaria que permitiría a los desarrolladores almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos de forma segura a través de la web, con un modelo de pago por uso, eliminando por completo la necesidad de comprar y mantener servidores físicos. Básicamente tener tu servidor como en la nube. Ese era el concepto que ellos estaban queriendo hacer desde el 2006, ¿pueden creerlo? Lo que comenzó como un lugar sencillo y altamente escalable para almacenar archivos y registros cambió radicalmente el funcionamiento del mundo tecnológico. Hoy en día, esos mismos lagos de datos S3 y las primitivas fundamentales de la nube son los que almacenan los conjuntos de datos masivos a escala de petabytes necesarios para entrenar los modelos modernos de inteligencia artificial. La computación en la nube es mucho más que alquilar servidores. Se trata de una fidelización empresarial absoluta. Una vez que una corporación implementa sus flujos de datos centrales, arquitecturas de base de datos y flujos de trabajo de la inteligencia artificial en Amazon Web Services, migrar a otra plataforma resulta costoso, arriesgado y perjudicial para las operaciones. Por eso, Amazon Web Services convierte la infraestructura de TI en un servicio esencial, proporcionando el flujo de caja de alto margen que financia las apuestas de Amazon en su ecosistema más amplio, al tiempo que vincula a las empresas a una plataforma de desarrollo profundamente integrada. Amazon Web Services ha acelerado recientemente su crecimiento interanual hasta alcanzar una tasa del 28%, con ingresos anuales de 150.000 millones de dólares, y continúa expandiéndose a medida que la demanda supera la oferta. Cada centro de datos que se pone en marcha se monetiza de inmediato para gestionar el creciente volumen de cargas de trabajo de la inteligencia artificial. Gracias a estos factores estructurales favorables, Amazon Web Services por sí sola está bien encaminada hacia unos ingresos anuales de 600.000 millones de dólares para la próxima década. Ahora, también tiene la publicidad de Amazon Ads. Voy a tratar de ir un poco más rápido, pero acá también dice que Amazon se ha convertido discretamente en una potencia en la publicidad digital, codeándose literalmente con los pesos pesados en la tecnología como Google y Meta. También en el tema de suscripciones de Prime, esto también para todos los que viven sobre todo en Estados Unidos, ese servicio ya es una costumbre para aquellos que consumen o compran productos por este medio. Te dan los de envíos hasta 4 hasta 6 horas. O sea, tú ordenas en la mañana y te puede llegar algunos productos ese mismo día. Es así de interesante. También puedes tener ahí, usualmente los envíos llegan hasta 2 días, por ejemplo. Depende de tu localización, de varios productos. Entonces es muy práctico. Te saltean la parte de no pagar shipping y tienes otros servicios de que, ejemplo, tienes para ver el Amazon Prime Videos, por ejemplo, como si fuera un concepto tipo Netflix. Así que esto también tiene a la gente muy conectada a su servicio de Prime. Acá básicamente se está refiriendo a estos futuros chips prometedores de Amazon, que viene a ser el procesador Graviton y el Trainium, que muy pronto, esto para el tema de la inteligencia artificial, este negocio de chips ya hasta el momento ya ha superado los 20.000 millones de dólares de ingresos anuales, con un crecimiento de 3 dígitos año tras año. Esto va a ser un gran potenciador en un futuro, sobre todo a largo plazo para Amazon. Vendedores de primera y tercera parte. Amazon ofrece a los vendedores la opción de vender sus productos a través de acuerdos de primera parte o de terceros, según lo que el vendedor considere más apropiado. Vendedores de primera parte. La operación de venta minorista de primera parte de Amazon constituye el pilar fundamental de su enorme alcance de consumo. Si bien en teoría suele considerarse un negocio minorista con márgenes reducidos, el modelo es el que impulsa todo el ecosistema. Al comprar inventario directamente de los fabricantes al por mayor y venderlo bajo la marca de confianza enviado y vendido por Amazon, la empresa asegura un volumen masivo de ventas.
ese volumen bruto fue lo que inicialmente justificó y sigue sustentando los miles de millones de dólares invertidos en almacenes, centros de distribución locales y redes logísticas globales. Los vendedores externos. El mercado de terceros es donde los efectos de red de Amazon realmente se expanden. Hoy en día, los comerciantes independientes representan la mayoría de las unidades físicas vendidas en la plataforma, lo que ha transformado a Amazon de un minorista tradicional en una enorme plataforma digital. La clave de este modelo reside en un círculo virtuoso que se retroalimenta de millones de compradores activos, atrayendo a miles de vendedores, y a esa enorme selección atrae aún más consumidores. Pero lo que convierte a este segmento en una máquina de crecimiento exponencial es que Amazon no solo aloja a estos vendedores, sino que monetiza sus operaciones mediante logística de Amazon, almacenamiento y publicidad dirigida a vendedores. Amazon proporciona la infraestructura que permite a las pequeñas, medianas empresas expandirse globalmente. Genera ingresos por servicios con altos márgenes, al tiempo que permite a los vendedores externos asumir todo el riesgo del inventario, creando un motor económico que la competencia simplemente no puede replicar. Amazon Leo, la red satelital. Ahora, Amazon Leo ha desplegado con éxito 396 satélites de producción en órbita terrestre. Si bien esta cifra está muy por debajo de la flota de Starlink de SpaceX, marca el umbral crítico necesario para comenzar a implementar los primeros servicios comerciales de banda ancha. En lo que respecta en los márgenes, la economía de Internet vía satélite refleja la computación en la nube y las telecomunicaciones márgenes incrementales extremadamente altos una vez que se alcanza la escala deseada. La construcción y el lanzamiento de la constelación requieren enormes inversiones. Las compras de cohetes, la fabricación de miles de satélites personalizados y la construcción de estaciones terrestres. Sin embargo, una vez que la constelación esté operativa, el coste de añadir un nuevo suscriptor será extraordinariamente bajo. Al igual que Starlink, que se ha consolidado como una fuente de ingresos altamente rentable y con márgenes para SpaceX, los ingresos de Amazon Leo procedentes de hogares remotos, redes de transportes empresariales, Wi-Fi para aviación y clientes del sector de la defensa se traducirán directamente en márgenes operativos excepcionales a largo plazo, lo que incrementará aún más la rentabilidad estructural de Amazon. Inversión antrópica. Amazon junto con Anthropic. La alianza estratégica multimillonaria de Amazon con Anthropic es una de las jugadas más brillantes de la historia empresarial moderna. Lo que comenzó como una participación minorista se ha convertido en una alianza masiva y compleja que posiciona a Amazon a la vanguardia del auge de la inteligencia artificial. La estructura financiera y operativa de la asociación crean un poderoso círculo virtuoso que se retroalimenta. La inesperada ganancia millonaria, el capital total comprometido de Amazon ha aumentado a 33 mil millones de dólares, asegurando una participación accionaria masiva entre un 15 o un 20% de los laboratorios de la inteligencia artificial más valiosos del mundo que vienen a ser de Anthropic. También el compromiso de inversión en infraestructura de más de 100 mil millones de dólares, el proyecto Rainer y validación del silicio personalizado, y la monetización de Bedrock. Otros segmentos de ingresos. Zoox, que es movilidad autónoma, viene a ser la competencia de lo que ahorita mismo Google tiene Waymo y Tesla con sus carros autónomos. Así que Zoox adopta un enfoque totalmente innovador para los vehículos autónomos mediante la construcción de robotaxis bidireccional personalizado desde cero. Este robotaxi carece de volante. Cuenta con un interior tipo carruaje diseñado para pasajeros y ofrece sistemas de seguridad avanzados. A medida que las pruebas comerciales y los despliegues se expanden en entornos urbanos densos, Zoox posiciona a Amazon para captar a una parte importante de la futura logística
de flotas autónomas y la movilidad de pasajeros. Esto me está haciendo acordar que he visto algún video antiguo de Amazon que en varios almacenes solamente se mueven robotcitos de carritos moviendo cajas. No sé si ustedes han visto algo así, pero eso me hizo acordar este concepto que está queriendo ahora hacer Amazon con Zoox para el tema de transporte de humanos. Robótica, justo acá está curiosamente. Robótica y automatización de logística. Dentro de sus almacenes, la división de robótica de Amazon, impulsada por adquisiciones como Kiva Systems e innovaciones internas como Sparrow y Proteus, está redefiniendo la automatización industrial. Ahí está, como pueden ver, ahí los robotcitos y también mueven ahí en carritos de forma automática, moviendo para que así los deliveries sean mucho más rápidos y eficientes. Mis estimaciones de valorización. Siempre digo que la valorización es lo último en lo que deberían fijarse los inversores. Y Amazon no es la excepción. Ahora que hemos establecido la ventaja competitiva de la empresa, podemos centrarnos en la valorización de determinar qué precio deberíamos pagar realmente por la acción. Antes de abordar de cualquier cálculo matemático, es necesario verificar si una empresa posee una ventaja competitiva sólida y un modelo de negocio capaz de generar rentabilidades a largo plazo. Concuerdo plenamente con ello. A ver, analizaremos estos modelos de valorización para poner a prueba nuestras cifras y elaborar una perspectiva ponderada de la probabilidad para la acción a futuro. Pero primero echemos un vistazo a los fundamentos para ver si van por buen camino. Y acá, como pueden ver, usando la página de Qualtrim, cada trimestre, acá lo tienen marcado por quarters, pueden apreciar que el ingreso ha estado de forma ascendente. O sea, cada trimestre están mostrando que ellos han estado generando más dinero para la compañía. Como pueden apreciar, ya está sobre todo superando los 700 billones de dólares. Aquí también nos comparte el balance sheet. Vamos, ¿qué más? Discúlpeme, este es el financial statement. Ok, una pausa rapidito el video, simplemente para hacerles acordar que si todavía no han comenzado a invertir, ¿qué esperan? Tenemos dos excelentes brokers acá en Active Invest SA. Uno de ellos es Webull, que sirve para los que quieren invertir desde Estados Unidos. Y también tenemos a XTB, con el cual, mientras ustedes están viviendo en Latinoamérica o Europa, pueden comenzar a invertir. No posterguen en ese punto, eso es muy, muy importante. Y otra cosa más, no se olviden darle like, suscribir y si pueden dejen algún comentario ahí, se va a apreciar mucho. Ahora sin más, continuemos con el video. El Amazon Revenue Gross Profit Margin nos está indicando que ya está en un 50%. Eso básicamente nos quiere decir que por cada dólar de ventas, Amazon está generando aproximadamente 50 centavos de ganancia bruta, lo cual demuestra un poderoso apalancamiento operativo en todo el ecosistema. También nos está mostrando aquí en Amazon Web Services el Customer Commitments, que pueden ver que en el último trimestre está creciendo demasiado. El Operating Margin está entre 35% del Amazon Web Services, que esos porcentajes son muy buenos de profit. También nos está mostrando acá el Free Cash Flow, el Operating Cash Flow, al igual que el Capital Expenditure, conocido también como el CAPEX. También nos está mostrando aquí el Net Income, el EBIT y el EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Eso siempre me gusta acordarme. Bueno, sigamos bajando. Por acá comparte el video de un muchacho que habla en inglés, un video de 21 minutos aprox, sobre por qué Amazon es una compra muy obvia en este presente. Así que si gustan, están interesados en esta empresa, por favor, ahí mientras ven el artículo pueden darle clic al video. Seguimos bajando por aquí. Si no me equivoco, él ya muestra acá los tres casos. Ahí está. Su argumento bajista, al igual que el argumento de base y el argumento alcista. Déjame ver si tiene por acá, creo que el resumen. Vamos a bajar porque esto es un poco ya más técnico, para ser sincero. Acá está, el veredicto. Esta parte me gusta más. Y bueno, en resumido de esta parte, nos está dando a entender que para el 2031, en el caso más negativo, la acción de Amazon podría estar valiendo en un rango de $375 como promedio. En el caso base, como promedio, estaría valiendo $627 la acción. Y en el caso más positivo, la alcista, estaría valorizada en 1.238 de promedio la acción. Ahora bien, la probabilidad es con todo ello es mucho más probable que
para el 2031 la acción esté valorizada en $700, como pueden apreciar aquí. Pero bueno, este tipo de resúmenes, esto es muy interesante ver. Pero si ya a ustedes les gusta más a detalle, pueden acá ver los números. Y ese tema se nos haría muy largo aquí. Pero es muy bueno hacer este tipo de predicciones, puesto así uno ya tiene un mejor entendimiento cómo va con esos tres casos. El caso del toro, el caso normal y el caso del oso, que es el negativismo. Y así uno puede estimar cómo le puede ir a la empresa, basado con la información que la empresa te provee de cómo ven los próximos años, uno puede hacer ese tipo de cálculos. Ahora bien, acá habla también sobre Jeff Bezos y Andy Jassy. Siempre considero fundamental, antes de invertir en cualquier empresa, analizar a sus líderes. Quiero comprender su visión sobre la estrategia de crecimiento, su enfoque en la asignación de capital, confiando en que invertirán las ganancias retenidas con prudencia para lograr una alta rentabilidad sobre el capital invertido, también conocido como ROI, y sobre todo si existe una sólida alineación con los intereses de los accionistas. En definitiva, busco personas con visión a largo plazo que se preocupen genuinamente por incrementar el valor para los accionistas durante décadas. Eso es precisamente el perfil de liderazgo que busco y tanto Jeff Bezos como el actual CEO Andy Jassy encarnan esas cualidades. Y aquí mi compañero Arthur comparte la carta que hizo Andy Jassy a los accionistas, como pueden apreciar. Pero si van al enlace, que ahí se los voy a dejar, por favor, ahí lo pueden ver. Y también él está compartiendo el enlace general de toda la carta si quieren leer toda la carta en sí de lo que ha escrito el CEO para los inversores. Ahora, sus reflexiones finales. Amazon sigue siendo una de las empresas más fascinantes del mercado, siempre en el centro de los debates de los inversores minoristas y blanco constante de titulares negativos. Sin embargo, como demuestran los datos, la realidad financiera dentro de esta fortaleza cuenta una historia completamente diferente. Si te ha gustado este análisis en profundidad, te agradecería que le dieras un me gusta, dejaras un comentario con tu tesis personal en Amazon. Espero que también, chicos, si les ha gustado, vayan por favor acá a su tesis de Arthur y déjenle un mensajito por ahí. Deja también un descargo de responsabilidad. Poseo acciones de Amazon. Esto no constituye asesoramiento financiero ni les recomiendo comprar acciones. Deben realizar su propia investigación y determinar si se sienten cómodos invirtiendo en una empresa que está financiando agresivamente su crecimiento para la próxima década, aunque temporalmente esté consumiendo su flujo de caja libre a corto plazo. Ahí me acuerdo que también sí le dejé ahí su mensajito hace un par de días atrás. Bueno, muchachos, espero les haya gustado este gran reporte que ha hecho mi compañero Arthur. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Arthur, de nuevo por compartirnos tu tesis de inversión y poder usarlo aquí para difundirlo para las demás personas. Algo más que les quería mencionar era de que si están muy interesados en este tipo de concepto, por favor, escríbanle también ahí al enlace que les voy a compartir de mi compañero Arthur. Déjenle algún comentario porque él está apreciando, ya hemos tenido 2 personas de la comunidad que han dejado saber que están muy interesados. Así que por favor, si no fuera mucha molestia, vayan al enlace y escríbanle un mensajito ahí a Arthur. Él sabe más el inglés, pero está entendiendo un poquito más español gracias al Duolingo. Bueno, ahora sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.